right. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Bueno, una de las consecuencias de la pandemia ha generado que aquellos que inclusive tienen patologías, enfermedades preexistentes, dejen de consultar, lo cual puede ser sumamente peligroso. Vamos a tomar ya contacto con el doctor Sergio Lucino, quien es el director médico justamente de Ultom, para que nos cuente acerca de esta situación que se está dando, lamentablemente. ¿Qué tal, doctor? Gracias por estar allí. Hola, Cruz, mucho gusto. Muchas gracias por permitirnos comentar justamente este problema de salud que tú relatas. Es lo que está ocurriendo. Frente a este problema de salud pública mayor, que es la primera vez que ocurre de alguna manera con este grado de información en el mundo y en nuestro país y en nuestra ciudad, se produjo un shock en una serie de áreas de la medicina, y entre ellas son las consultas no vinculadas a la patología que forma parte de la pandemia. Lo cual significa... Sí, ¿tienen cuantificada la baja esa de las consultas en este tiempo? Sí, por supuesto. La baja de las consultas vinculadas ronda alrededor en un promedio entre un 75 y 85%. Muchísimo. Depende, evidentemente. Todo aquello que es preventivo es mayor, más cerca del 95%. Digamos, hay como tres grandes áreas. Un área de la prevención, que es, por ejemplo, la mamografía, el Papa Nicolau, la vacunación. Eso ha caído enormemente. Hay una parte media, que es la persona con síntomas, que ese depende del grado de síntomas. La gente está postergando, es decir, cuando ya realmente se siente muy mal, acude al médico. Y el último grupo, digamos, que son los pacientes que ya tienen secuelas, que tampoco concurren a los establecimientos de salud. Es decir, que de los tres grandes grupos, solamente el paciente con síntomas y cuando ya realmente se siente muy afectado. Bueno, tenemos preparada justamente una placa de aquellos que sufren alguna enfermedad y lo que va a producir el mayor retardo en consultas, ¿no? Hablamos de cardiovasculares, oncológicos y también aquellos que tienen algún problema respiratorio. Ahora, existe un mayor retardo de consultas, pero ¿qué pasa en este tipo de patologías, ¿no? Que es sumamente grave, entiendo. Efectivamente, cuando hablamos tanto en la prevención como en el paciente con síntomas, como el paciente con secuelas, tenemos que considerar que existe lo que se llama una ventana de oportunidad, es decir, hay un periodo de tiempo en el cual la prevención tiene efecto, una ventana de tiempo en el cual acudir con síntomas precozmente es muy superior a acudir tardíamente, y lo mismo en el paciente con secuela. Llevamos 63, 64 días de cuarentena, eso ya genera una ventana de tiempo que en la cual la gente no ha acudido. Entonces, quizás la prevención todavía le permite un mes, 2 meses más, pero el paciente con síntomas, al no concurrir, eso le genera una pérdida de la ventana de oportunidad. Es decir, yo voy a concurrir ya cuando mis síntomas son tan importantes que perdí la oportunidad de haber tenido una oferta de tratamiento con mucho menor grado de complejidad. Ahora, doctor, supongamos que tengo que hacer una consulta de tipo preventiva. Y bueno, también me preocupa tener que llegar a una institución. Y en el caso de Ultom, por ejemplo, ¿con qué medidas de prevención cuento como paciente? Sobre todo cuando voy a hacer una consulta de este tipo, no grave, ¿no? Algo preventivo. Sí. Efectivamente, todas las medidas de seguridad, tenemos un sistema provincial y nacional que genera recomendaciones. Estas recomendaciones están avaladas, por supuesto, por la experiencia de científicos y de lo que ha ocurrido en otros países previamente. Tenemos la suerte de que somos casi de los últimos en recibir esta pandemia, por lo tanto tenemos tiempo de asumir, digamos, controles. Todo lo que es la bioseguridad está perfectamente estipulada y nuestro Ministerio de Salud hace controles periódicos a las instituciones para verificar que esto ocurra. Y básicamente son las mismas recomendaciones que se le ofrece a la población en general. El distanciamiento en tiempo y en espacio, entre turnos, y a los médicos agregamos, ya que vamos a estar
próximos, médicos y equipos de salud, ya que vamos a estar próximo de otra persona, en este caso el paciente, un cambio en el hábito de la ropa. Usted va a ver que los equipos de salud ahora usan camisolines mangas largas, anteojos, máscaras. Todo eso genera una barrera mecánica, que es lo único que está comprobado que detiene el virus, es decir, una barrera mecánica que detiene estas microgotitas que llevan al virus junto con él y puede llegar, digamos, a la zona de la cara, fundamentalmente, de la otra persona y generar el contagio. La última, doctor. Sí, y yo le hago la última pregunta y a ver si puede ser concreto, porque en un principio nos decían o nos recomendaban no concurrir a un centro médico si no fuese absolutamente necesario. Hoy, ¿cuál es el consejo? Mire, el consejo incluso del Estado Nacional es los hospitales, los centros de salud son lugares seguros y no postergue su consulta. Mientras más grave, evidentemente, peor, digamos, pero no postergue su consulta, llegue al centro de salud de su confianza, que esté habilitado, que tenga todas las recomendaciones de seguridad y va a tener un acceso a la salud totalmente seguro. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Un abrazo. Hacemos una nueva pausa, enseguida volvemos. Hey, ladies and gentlemen.